Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal eh, AC/DC Poll, el cual a continuación resolveremos el siguiente problema de capacitancia que quedó en la clase anterior. Bueno, podemos observar que tenemos una batería de 12 voltios, el cual va a alimentar a todo este sistema de circuito de capacitores. La pregunta que nos hace es cuál es la carga equivalente de todo el circuito y cuánto equivale la carga 4, es la carga que está almacenada en este capacitor. Bueno, yo, los capacitores, bueno, resistencia, todo lo que tiene que ver con un circuito, en mi cabeza lo veo como agua en tubería. ¿Ya? No sé si esto les ayude, bueno, es mi manera de verlo, que me simplificó mucho en ver estos problemas, que no es la manera de un físico, pero, pero bueno, a mí me sirvió, espero que eso también se ve de su ayuda, ¿verdad? Eh, ¿Qué puedo decir? Miren, el voltaje yo lo veo como una bomba de agua. Yo veo este voltaje como una bomba de agua. Sé que esta bomba de agua va a hacer comenzar a fluir agua por ella, a todo nuestro sistema de tuberías. ¿Y cómo veo los capacitores? Porque la resistencia la veo de una manera, los capacitores la veo de otra. Pues bueno, pero todos los relaciono. Es que a los capacitores los veo como un almacenaje de agua. O sea, esta es la llave y aquí viene todo el fluido, se almacena y uno abre la llave. Y una vez abierta la llave, viene de esta manera el fluido y así va lo otro. ¿A qué trato de referirme con esto? Quiero que entiendan cómo yo veo la caída de voltaje. Porque miren, sabemos que el agua que viene de la bomba, bueno, va a ser la misma hasta que se llene aquí. Pero ocurre algo. Imaginemos que este envase tiene ciertas porosidades, tiene cierto óxido pegado a su pared. Entonces, este óxido, sabemos que el agua ya no va a salir limpia como venía de la bomba, sino que va a salir con estas partículas de óxido. Ya no va a ser la misma cantidad de agua. Entonces, eso es lo que ese cambio yo lo veo como esa caída de voltaje que hay en el circuito. Porque miren, nuestra batería saca los 12 voltios, pero justo al llegar el capacitor pasa por esa caída, realiza una caída de voltaje y eso es lo que va a tener en la salida de nuestro capacitor 1. Ahora, lo que uno se tiene que preguntar, ¿y a dónde va esa agua? Pues bueno, esa agua, miren, se conecta aquí, a este puerto y el de acá. Ok, increíble, ya tenemos que estar conectados estos tres. ¿Qué viene luego? Pues bueno, va a ocurrir la misma transformación. Cada uno va a tener una caída de voltaje diferente, porque porque la caída de voltaje depende de la capacitancia de cada uno de estos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, sabemos que toda esa porosidad es diferente. Digamos que no estaba lleno de, yo qué sé, una de óxido, otra de carbón. Entonces todas estas partículas se van a unir, o sea, van a salir de cada capacitor. ¿Y dónde se van a unir? Pues observamos que se van a unir en esta parte de aquí. Bueno, todo se unió. ¿Y a dónde va a ir toda esa agua? Va a ir a estos dos capacitores que vienen luego. Estos capacitores que vienen luego sería el capacitor 5 y 6 y también va a ocurrir la misma transformación y sabemos que al final esta agua se va a volver a unir en un punto, que va a ser el de acá, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, entonces, esta es la manera que yo veo estos circuitos y finalmente solo hay que volver a redistribuir o entender cómo funciona este circuito para poder desarrollarlo de una mejor manera. Bueno, este es el voltaje B, entonces vemos que viene el circuito y viene así, miren, si tomo con el capacitor 1 y luego, recuerden, esto es como la línea amarilla, o sea, la caída de voltaje amarilla, el voltaje naranja, se compartieron los tres. Entonces, en un punto, le llueve a los tres capacitores. ¿Y que vienen antes? Sabemos que esa agua, esa caída de voltaje se va a volver a conectar a un punto para compartirla a quién. Ahora estos dos capacitores.
Y bueno, ¿qué nos pregunta? Nos pregunta la carga equivalente y la carga de este de aquí. Bueno, vamos con la carga equivalente. ¿Con qué fórmula desarrollamos? Pues bueno, bueno, otro color amarillo. ¿Con qué fórmula desarrollamos? Desarrollamos con esta fórmula aquí, perdón, que la capacitancia igual a la carga sobre el diferencial de voltaje. El diferencial de voltaje. Entonces, eh, estos 12 voltios se van a compartir a este. Entonces hay que ver, la equivalente es coger todas las capacitancias de cada point y aplastarlas en una sola. Bueno, porque nos pide la carga equivalente que viene la capacitancia equivalente. Ya venimos a ver, miren. Sabemos que esta capacitancia bueno, está en serie con estas que están en paralelo y está en serie con estas que están en paralelo. Entonces estudiemos este tramo de aquí. Estudiamos este tramo, lo voy a llamar alfa. Entonces, ¿cómo sería la capacitancia alfa? Miren, recordemos, tenemos capacitores en paralelo. Ver capacitores en paralelo, recordemos que el objetivo de un capacitor es almacenar carga. Entonces, al tener el paralelo, es como que si nosotros hubiéramos aumentado el área de un capacitor. Si no, ¿verdad? ¿A qué evolución de esto? A la fórmula de capacitancia geométrica, que expresamos así. Entonces, habíamos aumentado el área. Si aumentamos el área, perdón, esta es la capacitancia, hemos aumentado la capacitancia. Entonces, una manera de verlo es sumar estas capacitancias. Tenemos capacitancia 2 más capacitancia 3 más capacitancia 4. Ok, estamos chéveres hasta ahí. Eh, entonces, vamos sumando. Sería 2, 3 y 4 es la misma, pues. Sí, 2, 3 y 4 es la misma. Entonces, 4 por 3, que son los 12 microfaradios. Ok, listo. Ya tenemos esto. Vamos con esta acá. Ocurre lo mismo, miren. Esta la voy a llamar beta. La capacitancia beta. La capacitancia beta es 5 y 6. Que sería la capacitancia 5, capacitancia 6, se suman porque obviamente están en paralelo, sería 6 por 2, 12 microfaradios. Ok, volvamos a expresar este circuito porque ya hemos aplastado estos tres que estaban en paralelo y hemos aplastado estos dos que estaban en paralelo. Entonces, para entenderlo mejor, para tener una mejor observación, vamos a volver a dibujarlo. Bueno, que tenga habilidad en esto, ya, no, bueno, no dibuja, ¿no, verdad? Pero que no, métale mano aquí, ta, 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 ta. No, que no pasa nada, que dibujen, más bien a un profesor le va a ayudar muchísimo que ustedes expresen de esta manera, porque él va a observar cuál es su proceso. Y bueno, ya aquí tenemos la capacitancia beta, aquí tenemos la capacitancia alfa, y aquí tenemos la capacitancia 1. Listo, podemos observar que los tres están en serie. Y miren, ¿se acuerdan que antes yo les dije que cuando están en paralelo es como que hubiéramos aumentado el aire del capacitor? Pues bueno, miren, ahora lo tenemos en serie. Es como que yo haya cogido un capacitor, lo he estirado. ¿Y a qué le hace alusión esto? Bueno, es un capacitor, imagínense esto. ¿A qué hace alusión esto? Si vemos la fórmula de capacitancia geométrica, la distancia está abajo. Entonces nosotros hemos aumentado la distancia del capacitor. No va a hacer alusión a esto en realidad. Bueno, como que yo he expresado esto así. Ya, pero no es necesariamente esto. Yo lo veo de esta manera para aprendérmelo. Entonces yo sé que aumenta la distancia. Si está en serie, tiene que ser inversamente proporcional. Pero no inversamente proporcional, tiene que ser la inversa de la suma de las capacitancias. De las inversas de la suma de las capacitancias. Raro. Bueno, ahorita lo voy a expresar para expresarlo de una mejor manera. Entonces yo sé que todas estas aquí, voy a ponerlo con color morado, va a tener una capacitancia equivalente. Entonces, esta capacitancia equivalente va a ser, miren, es lo que les trata de decir, 1 sobre C1, 1 sobre C alfa, 1 sobre C beta, elevado a la menos 1. Bueno, ponemos eso en la calculadora. Bueno, primero abrimos el paréntesis, elevamos la menos 1, abrimos la primera fracción y ponemos 1 sobre C1. ¿Cuánto era C1? 6 microfaradios, más 1 sobre 12, más 1 sobre 12, que es como poner 2 sobre 12, un sexto otra vez, y me queda 3. 3 microfaradios. Ok.
Listo. Entonces, miren, hemos reducido todo el sistema a un solo capacitor de esta manera. Entonces, ok, yo tengo esto. Tengo esta capacitancia equivalente y tengo este voltaje B. ¿Qué hago ahora? Bueno, a continuación, lo que, lo que hay que hacer es a calcular la carga equivalente, que es lo que nos pedía, ¿verdad? Y sabiendo esta fórmula acá, simplemente es igualar, entonces tenemos que la carga equivalente va a ser el- la capacitancia equivalente por ese voltaje en B de la batería. ¿Por qué? Porque es el mismo que le llega. Entonces, el diferencial de voltaje va a ser el mismo que viene de la batería. No está alimentando todo ese capacitor. Entonces, ese voltaje viene de la batería, como está conectado, obviamente. Entonces, para la primera respuesta, la A, nos quedan 3 microfaradios. 3 microfaradios por los 12 voltios, nos queda 36 microcoulomb. Bueno, ¿quién le quedó esa respuesta? Muy bien hecho. Muy bien hecho. Pues bueno, esa es la respuesta número uno. Ahora, ¿qué nos pregunta? Miren, nos pregunta la, la capacitancia 4. ¿Cómo regresamos ahí? ¿Mm? Pues bueno, aquí en ese circuito increíble porque puede ir observando cómo retrocede eso aquí. Y hay que aprender dos propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Que es rápido. Mm, Cierta parte les va a pasar lo mismo en cuál, en resistencia, en el capítulo de circuitos, pero en esta parte, si nosotros tenemos capacitancia en paralelo, les va a llegar obviamente el mismo voltaje, pero la carga es diferente para cada una. Sin embargo, por el revés, si tenemos en serie, la carga es la misma para todas estas. La carga es la misma distribuida. El voltaje no, porque cae de uno y viene el otro, cae del otro, pero la carga es la misma en serie. Entonces, sabiendo que la carga es constante en serie y el voltaje es constante en paralelo, ya podemos llegar a esa expresión. Porque miren, 36 microcoulomb están aquí. Ah, pero están en serie. ¿Y qué les digo? Tiene que ser la misma carga en serie. Entonces sabemos que aquí, acá y acá va a haber 36 microcoulomb. Pero acá, no, pues, ¿verdad? Pero yo necesito saber el voltaje que le llega. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que hay 36 microcoulomb para este man, 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 para este man. Pero estos 36 microcoulomb están distribuidos aquí, aquí, acá. No sé. Yo necesito saber qué carga viene acá. ¿Cómo lo sé? Pues bueno, con la caída de voltaje que viene de aquí y se distribuye para acá. Ok, ya puedo saber qué carga en específico hay acá. ¿Cómo sé? Miren, aquí hay 36 microcoulomb, ¿verdad? Viene este voltaje. Yo necesito la caída de voltaje. La caída de voltaje. Entonces, si, si, si por ejemplo, aquí le llega un voltaje en B, vamos a ver cuánto es el voltaje. Digamos que este es el punto A, al punto A, o sea, el punto de salida, o punto S, el punto de salida, voltaje en S. Ya. Ese es mi diferencial de voltaje. Acá lo expresé así porque en realidad es este menos cero, ya que ya al dar la vuelta del circuito es como que si tuviera tierra, entonces voltaje menos cero. Eso es lo que sucede. Entonces, pues veamos. Esto tenía ¿qué capacitancia? La C1, 6 microfaradios. Entonces vamos por ese de ahí. Entonces, a él, ¿verdad? Viene, da la vuelta y se conecta al C1. Estudiamos la caída de voltaje aquí. Bueno, la caída de voltaje viene a ser el de salida menos el voltaje de la batería, que son los 12 voltios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No olvidar. 12 voltios, ¿sí? Sí, 12 voltios. ¿Ya? Y expresamos qué carga tiene, porque necesito saber qué carga tiene distribuida la carga uno. Entonces, carga uno, bueno, C1 es igual a carga uno por voltaje. Entonces,
Por fórmula va a ser la capacitancia 1 por ese diferencial de voltaje. Este C1, ¿cuánto vale C1 aquí? C1 vale 6 microfaradios. 6 microfaradios. Y la carga 1, perdón, eran 36 microcoulomb, perdón, aquí, perdón, microcoulomb, por la capacitancia 1, que eran 6 microfaradios, por, es que yo necesito conocer el voltaje de salida menos los 12. Ok, entonces pongo 36. Bueno, aquí el micro y el micro se van, podemos observarlo al ojo. Entonces, no, por eso no lo expreso. 6 menos 12, x menos 12, perdón, me queda 18. Ok. Es 12 menos. A ver si es 12, viene de salida. Ahí tienes el mismo, el mismo, el mismo. 6 microcoulomb, 6 microfaradios. Y carga 1 igual a 36, diferencia de voltaje. Y aquí debería restarse, porque aquí me quedó 16 voltios. Eso está mal, 16 voltios. Ya. No, perdón. Aquí calculamos la diferencial de voltaje. El diferencial de voltaje es 16 dividido para 6, que son 6 voltios. Y como es diferencial de voltaje, significa que es la caída. Entonces los 12 voltios le restamos los 6 y bueno, y obtenemos el voltaje de salida. ¿Ok? Era 12 menos, claro, el voltaje de salida es menor. Perdón ahí. Este diferencial de S en realidad se debe expresar el voltaje que viene a la batería, que es mucho mayor, obviamente, menos el voltaje de salida que va a ser menor. Si no, nos hubiera quedado un número negativo, no tiene sentido. Discúlpenme ahí. eh, pero bueno, entonces tenemos esta expresión, que sería 36 dividido para 6 de el voltaje de la batería, que son los 12, menos el voltaje de salida. Upa, ahí está. 12 menos 36 sextos es igual a 6, van a decir. 6 voltios. Ok, ya, tengo mis 6 voltios aquí. Entonces yo sé que esos 6 voltios van a venir ¿a dónde? Miren, aquí ya tengo que vienen para acá 6 voltios. Vienen para acá. Y vienen a este capacitor. ¿Mm? Ok, yo sé que viene ese capacitor. Y además, y además, necesito saber cómo estaba distribuido antes, porque acá. Ahora, ¿qué diferencial de voltaje va a generar cuando todos estos de aquí estaban unidos? O sea, cuando estaba el capacitor alfa. ¿Cuánto va a estar haciendo? ¿Cuánto está haciendo de caída de voltaje él? Porque recordemos que más abajo ya está conectada al capacitor beta, entonces tiene que hacer otra caída de voltaje. Y esa caída de voltaje, ¿cómo la hacemos? Pues bueno, volvemos a hacer el mismo proceso, miren. Vamos a poner ahí la carga. La carga en alfa, recordemos, son los 36 microcoulomb porque es la misma, ¿no? Ok. Y eso está igualado a la capacitancia en alfa, ¿ok? La capacitancia en alfa por otra caída de voltaje. ¿Y cuánto es la capacitancia en alfa? La capacitancia en alfa nos había quedado 12. Y si la carga es 36 dividido para 12, nos queda que el diferencial de voltaje son 3 voltios. Solo 3 voltios va a haber de caída. Y si tenemos 6 voltios al inicio y va a haber 3 voltios de caída, entonces el voltaje out, ya porque yo usé S de salida, usa el voltaje out. Aquí recordamos el voltaje de salida menos el voltaje de out es igual a 3 voltios. ¿Verdad? Aquí vale 6. Bueno, ya, para que lo vean matemáticamente. Este voltaje out es de ¿cuánto? 3 voltios, obviamente. Ok, miren, 3 voltios yo tengo ahorita que están saliendo de aquí. Entonces, vienen 6 voltios y salen 3 voltios. O sea, hay 3 voltios de diferencial aquí, ¿no?
Hay un diferencial de voltaje de 3 voltios. Y ese diferencial de voltaje de 3 voltios lo está consumiendo ¿quién? Estos tres, porque están en paralelo. ¿Y en paralelo qué pasa en paralelo? El voltaje es constante, ¿verdad? El voltaje es constante. Entonces, esta caída de 3 voltios la están tomando los tres porque están en paralelo. Entonces, si ya sé que este man, el 4 va a tener también la misma caída de voltaje, que son los 3 voltios, y ya tengo su capacitancia, uy, perdón, aquí, ya, y aquí tenemos su capacitancia, entonces fácilmente expresamos la fórmula, ¿no? La que la capacitancia 4 bueno, perdón, que la carga 4 que es la que nos pedí ayer, va a ser la capacitancia 4 por esa caída de voltaje que tenemos en ese circuito. Entonces, la carga 4 va a ser igual a la capacitancia 4. ¿Cuánto es la capacitancia 4? Disculpen aquí, la capacitancia 4 es de 4 microfaradios. Entonces va a ser 4 por 3. Entonces lo expresamos con amarillo y tenemos que la respuesta B es igual a 12. 4 va a ser igual a 12 microfaradios. Listo. Espero que les haya gustado este video. Fue un poquito larguito, pero expresa bastante de cómo vienen estos ejercicios de circuito. Espero que me hayan entendido la analogía hasta cómo resolver paso por paso. Listo. Gracias.